Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas de lo que corresponde al libro Teoría General del Acto Jurídico Víctor Vidal del Río. Estamos en el capítulo primero de la teoría del acto jurídico. Estamos viendo ahora el párrafo 6 en la clasificación de los hechos jurídicos. Letra A. Hechos jurídicos naturales y hechos jurídicos voluntarios. Los hechos jurídicos naturales consisten en un acontecimiento de la naturaleza. Los hechos jurídicos voluntarios consisten en un acto del hombre. Entre los hechos jurídicos naturales o propiamente tales, como también se les llama, merecen destacarse por su relevancia los siguientes dos puntos. Número uno, el nacimiento. Porque con el hecho natural del nacimiento la criatura que estaba en el vientre materno adquiere la calidad de persona que la habilita para ser titular de derechos subjetivos. Número 2, la muerte, porque este hecho pone fin a la existencia de las personas produciéndose la transmisión de los derechos y obligaciones transmisibles del causante a sus herederos. Número 3, la demencia, porque es un hecho natural que priva al demente de la capacidad de ejercer por sí mismo los derechos civiles. Número 4, la mayoría de edad, porque el solo transcurso del tiempo hace que la persona que cumple 18 años de edad adquiera la plena capacidad para ejercer por sí misma los derechos civiles, entre comillas, entre paréntesis, salvo naturalmente que la afecte alguna causal de incapacidad legal. Ejemplos de hechos jurídicos voluntarios son el contrato de compraventa, el matrimonio, la comisión de un delito, etc. Se ha criticado por algunos esta clasificación aduciéndose que existen ciertos hechos en los cuales participa por una parte la naturaleza y por otra la voluntad del hombre, lo que revelaría que la clasificación es equivocada o artificial. Como ejemplo de uno de estos hechos híbridos, por así llamarlos, se cita la muerte de una persona como consecuencia de un suicidio y se dice que si bien la muerte es un hecho natural, no puede desconocerse que se produjo por un acto voluntario del suicida. No compartimos esta crítica, pues pensamos que si bien es cierto que existen ciertos hechos naturales en los cuales se advierte algún grado de participación de la voluntad del hombre, no lo es menos que dicha participación aparece como secundaria o irrelevante, toda vez que se van a producir los efectos del hecho natural sin que se considere para nada el acto voluntario. Tal cosa ocurre, por ejemplo, en hechos naturales tales como la concepción, el nacimiento y la muerte. Santoro Passarelli dice que el criterio de distinción entre los hechos de la naturaleza y los actos humanos debe, entre comillas, centrarse en la trascendencia de la voluntad humana en el hecho, cierro comillas, y agrega que, abro comillas, el hecho, incluso el realizado en concreto por un hombre y voluntario respecto de este, no deja de ser un hecho entre paréntesis natural en sentido estricto, si al hacer depender de él consecuencias jurídicas el ordenamiento prescinde de las circunstancias de que provenga o no del hombre o de que proviniendo del hombre sea o no voluntario. Cierro comillas. Letra B, vamos a ver ahora la siguiente clasificación que es hechos jurídicos positivos y hechos jurídicos negativos. Los efectos jurídicos pueden producirse como consecuencia de que ocurra algo, un acontecimiento de la naturaleza o un acto humano, o como consecuencia de que no ocurra algo. En el primer caso se habla de hechos jurídicos positivos y de hechos jurídicos negativos en el segundo. En verdad, tal como se observa en doctrina, cada vez que la ley atribuye consecuencias jurídicas a los hechos negativos es porque estos se encuentran juntos con hechos positivos, integrando un supuesto complejo. Pensemos, por ejemplo, en el siguiente hecho negativo. No pago de un deudor de su obligación. El hecho negativo produce importantes consecuencias jurídicas como son la constitución en mora del deudor y la responsabilidad por los perjuicios que deben indemnizarse al acreedor. Sin embargo, para que se produzcan los efectos propios de ese hecho negativo, el supuesto legal parte de la base de que existen hechos positivos como son la existencia de la obligación y la exigibilidad de la misma. Algo similar ocurre con la prescripción extintiva, que supone un hecho negativo, la inacción o inactividad del acreedor que no exige el cumplimiento de la obligación, pero para que la prescripción opere sus efectos es menester que al hecho negativo vaya unido un hecho positivo, el transcurso del tiempo.
Vamos a ver ahora el siguiente clasificación, la letra C, que son los hechos jurídicos constitutivos, hechos jurídicos extintivos y hechos jurídicos impeditivos. Se llaman hechos jurídicos constitutivos aquellos que tienen como consecuencia la adquisición de un derecho subjetivo. Por ejemplo, es un hecho constitutivo el acuerdo de voluntades que da nacimiento a un contrato que es fuente de derechos subjetivos. Hechos jurídicos extintivos son aquellos que ponen fin a una relación jurídica. Por ejemplo, el pago de una obligación, la revocación de un poder. Hechos jurídicos impeditivos son aquellos que obstan a la eficacia de los hechos jurídicos constitutivos. Su existencia impide que el hecho constitutivo produzca sus efectos o impide que dichos efectos se produzcan en forma estable. Por ejemplo, la existencia de un vicio de nulidad, verbigracia, la incapacidad de una de las partes o el objeto ilícito. La clasificación precedente tiene importancia en materia probatoria. Quien alega la existencia del hecho jurídico constitutivo, extintivo o impeditivo debe, por regla general, probar el hecho respectivo. Por ejemplo, la persona que pretende tener un derecho subjetivo para exigir de otra una determinada prestación debe probar la existencia del hecho constitutivo de donde emana su derecho. Ahora bien, si el deudor demandado se defiende alegando que su obligación se extinguió por alguno de los modos de extinguir las obligaciones, deberá probar la ocurrencia del hecho extintivo. Lo mismo si alegare la ineficacia de la relación jurídica por existir un vicio de nulidad, deberá probar la existencia del hecho impedido. Con esto damos fin a lo que es la clasificación, ¿no es cierto?, de los hechos jurídicos, que sería el párrafo sexto, el párrafo 6 del capítulo primero, ¿no es cierto?, la teoría del acto jurídico. En el siguiente video vamos a ver cuáles son las consecuencias de los hechos jurídicos.